15 inscripciones que no deberías perderte se inscribe en el marco del proyecto de redes para grupos de investigación ABIPES, financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo. Me llamo Isabel Velázquez, de la Universidad Complutense, y soy coorganizadora con Araceli Striano, de la Universidad Autónoma, de esta jornada. Gracias por asistir hoy desde casa a este ciclo de conferencias que espero sean del interés de todos. La exposición pública de un mensaje escrito para que sea leído o visto por el mayor número de personas posible es seguramente la función más característica de la epigrafía. No entro ahora en que también consideramos textos epigráficos algunos escritos destinados a quedar ocultos, como aquellos que se entierran dentro de las tumbas o inscripciones situadas en lugares inalcanzables para la vista y que merecerían una reflexión aparte. Dentro de la variada tipología de las inscripciones, probablemente sean aquellas que están expuestas en monumentos, templos, edificios, obras públicas como puentes o acueductos, las más vistosas y las que responden a ese cometido de exposición pública, la mayoría de las veces con una clara carga ideológica y política de propaganda o de autorrepresentación y lucimiento de los responsables de que se hayan construido los monumentos a los que se asocian dichos textos. La inscripción que voy a presentarles hoy es una de estas monumentales, en concreto un sencillo texto que da cuenta de la reconstrucción de un templo dedicado a Isis en Pompeya y que fue derruido con motivo de un terremoto unos años antes de la destrucción total de la ciudad como consecuencia de la erupción del Vesubio en el 79 de nuestra era. Así que, bienvenidos al pasado, a esa ciudad detenida en el tiempo que es Pompeya y a uno de sus templos. Pompeya está situada a los pies del Vesubio, muy próxima a Herculano, en la región de la Campania y cerca de la bahía de Nápoles, al igual que otras ciudades como Oplontis, Stavia o Nucedia. Ciudades todas ellas construidas en las proximidades del Vesubio que parece vigilarlas. Pompeya, de amplia base osca como es sabido, participó en la Guerra Social del 89. Asediada por Sila, se rindió en el 80 y fue constituida como Colonia Cornelia Veneria Pompeia Norum. Después, sus habitantes adquirirían la ciudadanía romana. A partir de esa época, experimentó un desarrollo económico progresivo, en especial por su actividad comercial, y en consecuencia un proceso de monumentalización importante. De cómo llegó a ser Pompeya en el siglo I, podemos hacernos una idea debido a que la terrible erupción del Vesubio, que arrojó durante días más de 3 kilómetros cúbicos de materiales piroclásticos, sepultaron de lava y ceniza tanto Herculano como Pompeya. La columna de humo altísima que menciona Plinio el Joven a Tácito en una carta donde le relata la muerte de su tío, el escritor Plinio el Viejo, pudo llegar a alcanzar entre 20 y 30 kilómetros de altura. En unos lugares, esa nube era de color blanco y en otros aparecía llena de suciedad y moteada de manchas en virtud de la tierra y la ceniza que había levantado. Impresiona ver los moldes de los restos humanos que muestran cómo quedaron sepultados los habitantes de la ciudad. Y aún más, impresiona ver fotografías antiguas como esta del New York Times de 1912, con los esqueletos de restos humanos que fueron fotografiados al ser descubiertos. La mayoría de las personas debieron morir en el momento de la erupción, al igual que ocurrió con los habitantes de Herculano, a causa de las altísimas temperaturas de esas nubes piroclásticas y las rocas que expulsaba el volcán, sepultados por lápida y cenizas o asfixiados por los gases tóxicos. La erupción del 79 acabó con la ciudad antigua de Pompeya, deteniéndola en el tiempo y, en cierto modo, protegiéndola sepultada bajo las cenizas. Por ello, hoy podemos contemplar algunos de sus edificios en ruinas, pero con un estado de conservación espléndido para poder disfrutar de ellos. El foro, la basílica, el Macellum,
las termas, el anfiteatro, el templo de Apolo, la magnífica Villa de los Misterios con sus frescos en las paredes, la Casa del Fauno, las calles y, por supuesto, los famosos grafitos de propaganda política, amorosos, eróticos, de insultos, la mayoría espontáneos y populares. Pero el fatídico último día de Pompeya, antes de él, el Vesubio ya venía dando avisos y amenazando desde tiempo atrás. Durante el siglo I de nuestra era ya tenemos noticias de un primer temblor de tierra en el año 37, poco antes de la muerte del emperador Tiberio, según cuenta Suetonio en la vida de dicho emperador y que el autor presenta como un presagio. Pocos días antes de morir, Tiberio, la torre del faro de Capria se derrumbó a causa de un terremoto, y en mi seno las cenizas de unas brasas y carbones que habían llevado para calentar el comedor, cuando ya se habían apagado y llevaban frías largo tiempo, comenzaron de nuevo a arder a primera hora de la tarde y se mantuvieron encendidas prolongadamente hasta bien entrada la noche. Pero fue en época de Nerón, el 5 de febrero del 63, según la fecha dada por Séneca, o del 62, según Tácito, cuando se produjo un violento terremoto que dejó arrasada la ciudad de Pompeya y una buena parte de las poblaciones de la Campania, como Sorrento, Estabia o Herculano. La descripción de ese terremoto en las cuestiones naturales de Séneca refleja detalladamente la situación, a la vez que constata que los temblores de tierra no eran desconocidos para los habitantes de las poblaciones a los pies del Vesubio. Este terremoto que asoló completamente Campania, una región nunca libre de esta amenaza, pero que tantas veces había resultado indemne y salido airosa del peligro. Las catástrofes a que dio lugar las relata Séneca y, entre ellas, además de un rebaño de 600 ovejas muertas, algunas personas, tras el suceso, caminaron sin rumbo, con la mente trastornada e incapaces de controlarse. El terremoto produjo el derrumbamiento de la mayoría de los edificios de la ciudad, algunos de los que ya han quedado mencionados, como el foro o la basílica, así como muchas casas particulares. El suministro de agua quedó interrumpido. Una de esas casas era la del acaudalado banquero Lucius Caecilius Iucundus, cuya casa y él mismo debieron salir relativamente indemnes, y tal vez por eso hizo grabar unos bajorrelieves que se hallaron en el ararium de su casa, donde se aprecian los derrumbes de los edificios. Muchos habitantes de Pompeya, especialmente aquellos que poseían buenos recursos económicos, se marcharon de la ciudad. Recuerda Séneca nuevamente que muchos se alejaron. Así que armémonos de coraje contra esa catástrofe, que no puede evitarse ni prevenirse, y dejemos de escuchar a quienes renunciaron a vivir en Campania y que emigraron después de este desastre, y afirma que nunca regresarán a aquella región. Parece que los comerciantes, banqueros, y además de la gente que no disponía de medios, se arriesgaron a quedarse en la ciudad y a emprender la labor de restauración. Según han estudiado los arqueólogos, la ciudad, aunque no cambió de manera fundamental su estructura urbanística, vio surgir nuevos talleres, comercios, tintorerías, panaderías, y se acometieron las reconstrucciones de los edificios, monumentos y templos. Parece que la mayoría por iniciativa privada de ricos comerciantes, artesanos y libertos, más que la aristocracia local o las autoridades públicas. Uno de los templos restaurados fue el de Isis, que pueden contemplar ahí el esquema en la planta de la ciudad donde se hallaba, conocido como Eliseo. Aunque no se construye en el foro como ocurre en otros lugares, sí lo hace en un lugar privilegiado de la ciudad, justo detrás del Odeón, Teatro Odeón, la Palestra, y cercano a templos como Júpiter Meilikios o el de Neptuno. Es un templo situado dentro de un santuario porticado sobre un podio.
Las pinturas murales del templo se restauraron, la mayoría en el estilo cuarto pompeyano, y se conservan muchos lienzos llevados al Museo de Nápoles. Tenía, además de la quela del templo en sí mismo, un sacrarium, un purgatorium, un ecclesiasterion, donde se encontraron imágenes de Isis, así como algunos instrumentos como el sistrum y otros elementos de culto y pinturas, etc. También había viviendas para los sacerdotes en el conjunto monumental. Como es sabido, el culto a la diosa egipcia Isis, así como a otras divinidades orientales egipcias, se extendió rápidamente en el Imperio Romano, y aunque inicialmente no era bien visto desde las esferas públicas, sobre todo por su origen y la asociación de la figura de Cleopatra con la diosa, enseguida comenzó a ser muy popular y se multiplicaron los templos, no solo en Grecia, sino en Roma y en todo el imperio. Sus devotos y seguidores eran en muchos casos libertos, mujeres, comerciantes, pero acabó por extenderse a todos los ámbitos. Y no solo eso, sus ritos, las prácticas religiosas han dejado testimonio a través de diferentes fuentes literarias, de pinturas, de templos, esculturas y objetos hallados por doquier. Podemos recordar aquí el papel del protagonista del asno de oro de Apuleyo, Isis es la diosa que permite a Lucio que retorne de su transformación en asno hasta su figura de hombre nuevamente, eso sí, mediando continuas contribuciones económicas. La diosa se presenta así ante Lucio: yo, madre de la naturaleza, señora de todos los elementos, descendencia primera de todas las edades, la más excelsa de las divinidades, reina de los espíritus, etc. Recibe diversos nombres, pero son los egipcios los que la llaman Isis por su verdadero nombre. Los cultos egipcios alejandrinos tuvieron además una expansión muy considerable debido a la riqueza que los seguidores aportaban a los santuarios. En Pompeya debía estar extendido junto con el culto a otras divinidades egipcias y religiones mistéricas, a juzgar por los paisajes egipcios pintados, las presentaciones cultuales y objetos hallados en diversas casas y templos. La reconstrucción del Liceo de Pompeya fue sin duda una de esas contribuciones por uno de los devotos que aprovechó la ocasión para reivindicar su promoción social. La inscripción que conmemora la restauración se colocó en el dintel de la puerta de entrada del conjunto. Es sencilla, aunque cuidadosamente trazada en una capital impecable, pero sorprende el texto a primera vista. Numerio Popidio Celsino, hijo de Numerio, restauró desde sus cimientos el templo de Isis, destruido por un terremoto. Debido a su generosidad, los decuriones la acogieron en su ordo de forma gratuita, a pesar de contar con 6 años de edad. Evidentemente, el niño de 6 años, Numerio Popillo Celsino, no podía disponer ni de la capacidad económica ni de la voluntad de ordenar por sí mismo la restauración del templo de Isis. Fue su padre, Numerius Popidius Ampliatus, quien costeó las obras. Era un privatus, un liberto que, como otros miembros de la familia, no podía aspirar a formar parte de la élite de la ciudad, dado su origen, pero sí disponía de una fortuna lo suficientemente acaudalada como para que las obras se hicieran pecunia sua, a sus expensas, y conseguir a través de esta actuación de munificentia que su pequeño hijo ya sí pudiese aspirar a formar parte de la alta sociedad y, por tanto, a promocionarlo. Y lo consiguió, puesto que el Ordo Decurionum lo admitió a sus filas, seguramente de manera honorífica, pero sin tener que pagar la suma honoraria con la que habría que contribuir para formar parte del gobierno local de la ciudad. El padre, Popidius Ampliatus, es también conocido por alguna otra inscripción,
Una de ellas estaba en el plinto de una estatua dedicada a Osiris, asimilado a Baco, encontrada en un pequeño nicho de la quela del templo. Numerius Popidius Ampliatus Pater Sua, Pecunia Sua, implica que evidentemente costeó a sus expensas esta estatua del dios. La otra inscripción apareció en un mosaico del Ecclesiasterion del templo, en la que aparecen citados Popidi Ampliati y Popidis Gelsini en genitivo y Corelia Celsa, la mujer y madre respectivamente de ambos, en nominativo probablemente. Lamentablemente esta inscripción está perdida y solamente conservamos el dibujo de Giovanni Battista Piranesi. La edición de la pieza se hace habitualmente en el orden de los dibujos, pero las tres partes en que aparece dividida fueron encontradas en momentos distintos. Los nombres de los varones en 1765 y el de la mujer al año siguiente. Seguramente hay que entender el orden al revés, y en cualquier caso, como sugiere Swetnam Barland, que la donante es Cornelia Kelsa, cuya relación familiar es la que queda expresa en el texto. Esto supondría que la reforma o tal vez la nueva construcción o ampliación del Ecclesiasterion con motivo de la restauración del templo, del conjunto monumental del Lyceum, sería obra de ella misma, sola o en compañía de su familia, puesto que ella ya pertenecería por nacimiento a una familia acaudalada. El dibujo de Piranesi reproduce también en la parte superior izquierda la inscripción de Popidio Ampliatus que hemos visto antes. Y está flanqueado por dos plintos o basas de estatuas, de las cuales a la derecha se ve un arma de Normanno Sorex que sí conservamos y que fue encontrada en el pórtico de la iglesia. Cayo Normanno Sorex era un famoso cómico en tiempos de Augusto, a quien los magistri del Pago Augustus Félix le conceden este busto por decreto de los decuriones. La otra inscripción corresponde a una estatua de Isis en mármol encontrada en la esquina noreste del pórtico, que llevaba en su mano derecha el sistro, ahora perdido, y el ankh o llave de vida o del Nilo en la izquierda, y que estaba pintada originalmente como se puede ver en el dibujo. El texto de la inscripción indica que la mandó erigir Lucius Caecilius Phoebus posuit locodato decreto de Curionum, que fuera otro liberto de Pompeya. La restauración del templo de Isis comenzó rápidamente después del terremoto, seguramente porque frente a otros cultos, los fieles de Isis sí oraban dentro del templo ante las estatuas de los dioses, aunque hubiese ciertas restricciones de acceso. De hecho, es seguramente el mejor templo conservado cuando se produjo la erupción del 79, ya se hallaba completamente restaurado, mientras que otros edificios de la ciudad estaban todavía en obras. El templo comenzó a excavarse en febrero de 1765, en época de Carlos III, cuando se produce el gran descubrimiento de la ciudad, si bien es verdad que años antes Joaquín de Alcubierre, en 1748, había llegado hasta Pompeya buscando antigüedades por la zona. Las pinturas murales del templo fueron arrancadas y trasladadas al Museo de Portici por expreso del rey Carlos III. En julio de 1765 se descubrió la inscripción del niño Popidio Celsino y entonces se supo que este templo que se estaba excavando pertenecía a la diosa Isis. A partir de aquí
comenzó un auténtico fervor por visitarlo y comenzaron a realizarse dibujos y grabados y pinturas que documentaban tanto los avances de las excavaciones como los hallazgos. Hemos visto alguno de Piranesi, pero también los hay de Jean-Louis Depré, de Pietro Fabri, los de este último incluidos en Campi Flegrei de William Hamilton. Y aquí pueden ver pues algunos seleccionados, pero hay una inmensa colección de estos dibujos y grabados. Curiosos visitantes se sirvieron del hallazgo como inspiración para sus obras, por ejemplo Mozart. Y Edward Lytton, el autor de la famosa novela Los últimos días de Pompeya de 1834, en la que se relata la historia de amor de entre Glauco e Ione, llena de contratiempos y dificultades, empezando por los obstáculos del tutor egipcio Arbaces, que en realidad es un malvado sacerdote de Isis enamorado de la joven Ione. Es verdad que a partir de esta novela se va afianzando la idea del mito de Eliseo, pero con versiones a veces un poco sesgadas. Y citando palabras de Mireia Romero, el templo Eliseo se convierte en un templo de perversión y engaño donde se realizaban ofrendas, ceremonias y ritos enigmáticos manipulados por sacerdotes avariciosos. Fueron muchos los autores, incluidos algunos españoles, que a partir de la novela citada se hicieron eco de los viajes a Pompeya y al Vesubio, y más en concreto al templo de Isis. La mayor parte de las veces con apreciaciones de este tipo que contribuyeron a envolver el culto de Isis y todas sus manifestaciones en una atmósfera de miedo, escenas rituales siniestras y contextos poco edificantes. Ernest Renan, Ramón Lozano, José de Viera y Clavijo, etc. Incluso el arqueólogo José Mélida también dio una visión recreada de Pompeya en un relato titulado Una noche en Pompeya, sobre el sueño que tiene un arqueólogo tras contemplar los restos de unos amantes abrazados en su última noche de vida, en el último día de la ciudad. Entonces acabé de entender que los oráculos de Isis eran innoble superchería, porque morir de modo tan patético como los amantes pompeyanos de mi sueño es un heroísmo que, por cuanto hay en él de plástico y sublime, vale más que toda una existencia consagrada a las delicias del amor. Sin dejarnos llevar por algunas de esas interpretaciones sesgadas que hacen del Liceo de Pompeya, del culto a Isis y otras divinidades mistéricas, y por extensión de todas las divinidades paganas, nos queda volver de nuevo la vista a la antigüedad clásica, a través de estos hallazgos, y volver a revivir todo lo que algunas de estas sencillas inscripciones nos transmiten de esa antigüedad, como son estas que les he presentado halladas en el templo de Isis y que nos ha conservado el tiempo. No sabemos cuál fue el destino del niño que en el terremoto del 63 o 62 contaba con 6 años y en el 79 sería ya un joven de 20 o 21, seguramente bien instalado en la élite de la ciudad como había querido su padre, pero no debemos perdernos su inscripción y revisitarla, al igual que los impresionantes tesoros del pasado que alberga Pompeya, detenida en el tiempo. Muchas gracias.